Capítulo 2. En general, los estudios de Trelew son descripciones que hacen hincapié en el gran aporte migratorio que transformó la fisonomía urbana a partir de la creación del parque industrial, y resulta escasa la referencia a los conflictos de su historia. El desarrollo como polo textil lanero ha sido un antes y un después. El diseño de la ciudad en los años 70 y los análisis de su evolución corresponden básicamente al urbanismo, disciplina que luego de la Comuna de París estableció en la Carta de Atenas cómo deberían ser las ciudades modernas en el sistema capitalista, y por esa razón, nuestra ciudad posee una zonificación urbana que establece los lugares para habitar, circular, recrearse y trabajar. Las barriadas se construyen cerca de las fábricas para ganar el valioso tiempo de la producción, mientras que el centro posee un carácter vital. Solo será un lugar de consumo. Una mirada totalmente distinta es la del filósofo Henri Lefebvre, quien considera a la ciudad como un fenómeno muy amplio y complejo, y que los lugares públicos como la calle permiten a las personas intercambiar todo tipo de relaciones como nunca antes en la historia de la humanidad. El escritor Ezequiel Martínez Estrada anticipa estos enfoques en su obra La cabeza de Goliat, y Bernardo Berbisky anuncia la vida cotidiana de un barrio popular en Villas Miserias. Estos escritores nos permiten entender que los barrios populares son estrategias habitacionales que se desarrollan a la defensiva. Los trabajadores deben seguir un patrón de diseño urbano ya fijado. En el caso de las barriadas, los estudios sostienen que son espontáneas hasta la década de 1970, y a inicios de los 80 ya son planificadas. La gente aprende las lecciones del pasado y antes de formar un asentamiento estudia las condiciones. Luego, muy rápidamente, construye las precarias viviendas siguiendo las trazas de las calles y pasa a reclamar los servicios necesarios para la vida como el agua y la luz. Para Trelew, el modelo de la ciudad se realizó a finales de los años 60 y abarcaba desde los 70 hasta la década de 1990. Ese trabajo se llamó Plan Regulador, y del cual solo ha quedado documentos periodísticos, pero influenció todos los trabajos siguientes, siendo el más importante de ellos el Plan Área Central de Trelew, el PACT, que proyectaba edificios en torres y pasajes aéreos, difundiéndose ampliamente y con buena crítica en la prensa nacional. Así lo explica el licenciado Horacio Ibarra. El plan área central era un plan particularizado, que por supuesto, además de ocuparse de lo que fueron las tierras del ferrocarril, es decir, la franja esta que va desde la laguna hasta lo que por entonces era la usina eléctrica de Trelew, hasta la cooperativa eléctrica. Además de ocuparse de esa franja de tierra, se ocupó también de la vinculación, de la articulación, de la inserción de esas tierras como factor de integración de toda la ciudad y fundamentalmente de vinculación de lo que era el centro histórico, lo que queda de la 9 de julio hacia el canal de riego, y lo que constituía la zona marginal de la loma, que era al otro lado de las vías. La cuestión era muy simple. La gran inmigración que recibía la ciudad por la creación del parque industrial debía contar con una infraestructura que soporte semejante cantidad de población. Para concretar toda la obra, era fundamental realizar el Plan Área Central, que consistía en las tierras del centro de la ciudad, desde la actual Laguna Chiquichano hasta la cooperativa eléctrica, en total unas 16 hectáreas. Mientras que el norte o la loma cubrían unas 177 hectáreas y abarcaban desde la calle Colombia, la ruta 25 y la rotonda norte en la ruta 3, hasta las actuales 1000 viviendas. El problema urbano que existía en la reciente provincia, que dejó de ser territorio nacional en la década de 1950, es que no había tierras fiscales disponibles. El suelo donde se realizaría semejante urbanización era propiedad privada. Las tierras del centro de la ciudad pertenecían al Estado Nacional desde el cierre del ferrocarril en los años 50. Una fracción de esas tierras, la laguna, la adquirió Calixto González. Al norte, el propietario era Melesio González.
3 propietarios con quienes había que negociar la sacrosanta propiedad privada, para que pase a la provincia, luego al municipio y finalmente a sus habitantes, quienes ya habían empezado a formar las barriadas. El traspaso de la titularidad de la tierra tendrá muchas idas y vueltas, y como es costumbre nacional, estarán presentes la demagogia y el clientelismo. Esta situación la grafica una antigua vecina del barrio, Encarnación Díaz de Mulhall. Había una arremetida de Melesio González por recuperar los terrenos, no solo por no darle la posesión, sino que era al revés. Vino la arremetida porque él se ve que dio propicia el Melesio González con sus relaciones en la gobernación. No sé si directa de Benito Fernández, algo influía a él porque era el gobernador, o de otros de más abajo que estaban en un entente con el González pero los querían sacar. A esa altura, las barriadas, según estimaciones en la zona norte, contaban con unos 8.000 habitantes dispersos, y en la laguna, el barrio ya tenía para 1975 unos 700 habitantes, con un promedio de 100 núcleos habitacionales, muy organizado, combativo y en pleno centro de la ciudad. En la evolución del plano urbano existe una referencia al barrio La Laguna como un asentamiento precario hasta la década de 1980. Desde entonces, en la división catastral, el barrio La Laguna incluye un territorio que supera a las referencias anteriores, las cuales desaparecieron del plano. Para los diarios de época, todo discurría apacible y bucólicamente en la nueva ciudad al comenzar los 70. Los trelewenses observaban atentos el progreso, la industria y la urbanización, mientras se alertaban por la llegada en masa de los presos políticos y las ideologías de afuera. Terminando en 1971, el intendente de aquella dictadura desea a sus conciudadanos paz y prosperidad para 1972. Al año siguiente, harán eclosión las doctrinas de seguridad y los investigadores compararán los sucesos de agosto y octubre con la Comuna de París de 1871, porque las barriadas tomarán el centro de la ciudad, movilizándose por la utopía, el lugar a construir un proyecto socialmente distinto. Un avión de la empresa Austral fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. ¿Por qué ustedes 3 conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. La única forma de combatir al capitalismo es organizando. Una cosa que tiene vigencia hoy en día, lo que hicieron estos compañeros con la unidad de todas las organizaciones para seguir la lucha, es lo que tenemos que hacer nosotros todavía. Es decir, el homenaje que le podemos hacer es justamente es retomar la unidad que demostraron en la lucha los compañeros y defender nuestros recursos y a nuestra gente, que no tengan que andar cartoneando, sino que puedan ir y tengan una cultura y vivir dignamente. Para la sin frontera, por el socialismo, no nos han derrotado, somos pero desaparecidos, no seguimos la lucha con la fuerza de los oprimidos, como dijo Guevara, donde sea cualquier continente, vamos dando la talla por un mundo que sea diferente, sin pobreza.
La Laguna.